Leonardo da Vinci nace en 1422 y fue un pintor florentino del Renacimiento italiano. A su vez, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Muere acompañado de Francisco Melzi, a quien legó todos sus proyectos y diseños en pintura en 1519. Tras pasar su infancia en su ciudad natal, Leonardo estudió con el florentino Andrea Verrocchio. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia y pasó sus últimos años en Francia por invitación del rey Francisco. Frecuentemente descrito como el arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal y además de ser filósofo y humanista, cuya curiosidad infinita solo pudo ser equiparado a su capacidad inventiva. Leonardo da Vinci es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente la persona con mayor número de talento en múltiples disciplinas que jamás ha existido. En 1469, Leonardo entró como aprendiz a uno de los talleres de arte más prestigiosos bajo la tutoría de Andrea Verrocchio, a quien debe parte de su excelente formación multidisciplinaria, en la que se aproxima a otros artistas como Sandro Botticelli, Peruccio y Domenico Girardino. El duque Ludovico Sforza lo lleva a Florencia, donde su padre trabajaba. Después de unos años dedicados a la limpieza de pinceles y pequeñas actividades propias de aprendiz, Verrocchio inicia a Leonardo las numerosas técnicas. Al darse cuenta de su talento excepcional, Verrocchio dedicó confiarle a su alumno terminar alguno de sus trabajos. Leonardo pinta a las vírgenes de las rocas en 1483 y 1486 para la confraternidad de la Inmaculada Concepción que iría a la iglesia de San Francisco de Milán. Este cuadro fue un origen de conflicto entre el autor y los propietarios que duró varios años. Leonardo obtuvo el derecho de poder copiar la obra. Luego se resolvió que haya dos versiones de la obra, algo nunca visto hasta esa época. El retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco Giocondo, más bien conocida como la Gioconda o la Mona Lisa, es una obra pictórica del polímata renacentista italiano Leonardo da Vinci. Fue adquirida por el rey Francisco I de Francia a comienzos del siglo XVI y desde entonces propiedad del Estado francés, y se halla expuesta en el Museo del Louvre en París, siendo sin duda las joyas de su colección. El robo de la Mona Lisa, el hombre que se la robó, Vincenzo Perugia, no es el tipo de criminal ingenioso que aparece en tantas películas de Hollywood. Logró entrar al Louvre y salir con la pintura de Leonardo con el mínimo de preparación, pero su robo causó sensación y creó un ícono. Ocurrió un lunes, el 21 de agosto de 1919, un día en el que el museo estaba cerrado. No fue sino hasta el martes que notaron el hurto. La policía empezó la investigación y el centro permaneció cerrado durante una semana en medio del escándalo. La Gioconda, como lo llaman los franceses, desapareció por más de 2 años y fue recuperada el 10 de diciembre de 1913, cuando Perugia fue atrapado luego de que entregara la pintura a Alfredo Gheri, un anticuario de Florencia. Era el robo de propiedad más famoso en tiempos de paz, señala Charmaine, autor del libro Los robos de la Mona Lisa. Es fácil asumir que el caso causó tal sensación porque la Mona Lisa era la pintura más famosa del mundo, pero no lo era. Lo que realmente la catapultó a la fama fue el robo. Fue el primer delito contra la propiedad
en recibir la atención de los medios internacionales, anota Charney, en conversación con la BBC. El primer ingrediente de su amplificada fama fue la cantidad de coberturas que se dio durante el tiempo que estuvo perdida, señala Cooper, del diario Financial Times, quien ha escrito sobre el tema. Antes de eso, mucha gente no la había visto, no la conocía. Gracias a eso pasó a ser un icono de la cultura popular. Aparecía en noticieros cinematográficos, cajas de chocolate, postales, diarios, revistas. De repente se transformó en una celebridad al estilo de las estrellas de cine, escribió Larder, autor de Robando la Mona Lisa. Lo que el arte no nos permite ver. El museo tenía un sistema de seguridad dudoso y pocos guardias. De hecho, el trabajo que se hacía era para mejorar la mala seguridad, que lo que inspiró a Perugia. El inmigrante italiano había trabajado en el Louvre en 1910 y había instalado la puerta de vidrio que protegía la obra maestra. Tenía el uniforme blanco de los empleados del museo y sabía cómo estaba fijada la obra en el marco. Todo se juntó cuando tuvo la oportunidad, dice Charney. No tuvo que pelear mucho, no había nada tremendamente difícil, tuvo suerte, señala Cooper, no era un delincuente genial. Desde antes del Louvre, tenía muchas obras destacadas como la Venus de Milo, la Libertad guiando al pueblo, la Balsa de la Medusa, pero tras el robo la Mona Lisa fue la depositaria de un tipo de fama única. El hurto se tornó asunto de Estado, despertó grandes pasiones en Francia, pero una vez los diarios franceses describieron las circunstancias del robo, no tenía nada más que decir. Entonces se inventaron historias, como la que Leonardo se había enamorado de la Gioconda y otros cuentos similares, dice Conrad, el autor de Una mujer desaparece. La policía siguió un montón de pistas sin éxitos. Al poeta Guillaume lo metieron a la cárcel por una semana y al pintor Pablo Picasso fue uno de los sospechosos. Ambos eran inocentes. Tras su captura, Perugia trató de alegar que su motivación era patriótica, diciendo que pensó que Napoleón le había robado la pintura de Italia y que su misión era regresarla a la casa. Estaba equivocado. Y hay otra hipótesis más imaginativa, dice Conrad, en un artículo titulado La confesión de Perugia, que se publicó en 1915 en un diario francés. Decía que Perugia podía haber sido manipulado por un alemán. Como esta, hay varias teorías sobre la motivación de Perugia. La verdad es que no tenemos ni idea, sigue siendo un misterio, señala Conrad. Perugia no era un conocedor de arte ni un ladrón especializado, indica Cooper. Escogió la Mona Lisa por su tamaño, porque es tan pequeña, mide 53 por 77 centímetros. Perugia había pensado primero en robarse la pintura de Magenta, otro pintor italiano, pero se decidió por la Mona Lisa porque alguien le dijo que era la pintura más espectacular del Louvre. El hecho de que mantuvo a la Mona Lisa escondida en su pequeño apartamento en París parece indicar que era un hombre ordinario, abrumado por lo que había hecho. Desde entonces, la gente de todas partes del mundo va a ver la Mona Lisa al Louvre, pero según dice Conrad, este pequeño e íntimo retrato requiere calma y tiempo para ser apreciado.